buenas tardes, 18 horas, 6 minutos de este viernes, que no está tan frío, no llegué a ver la temperatura, pero la verdad, ya casi que ni me importa. No sé, para mí andaban los 10, 11 grados ahora cuando entramos, porque la verdad que no se sentía tanto frío. Ahora después se la vamos a confirmar con exactitud, así si alguno quiere salir a la noche, se abriga bien, porque esto va a estar intenso. Viernes que arranca el fin de semana en la vuelta completa. Ustedes ya saben cómo arranca el fin de semana. Pero para el que no arrancó tan bien, fue para el que salió sorteado en el telequino de esta semana del gobierno. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos que parece ya hasta esta altura el gobierno telequino, ¿no? Por el eslogan que tiene. Y si esta semana te toca a vos, bueno, le tocó a otro. En este caso fue al director de Vialidad, Raúl Bértola. Adujo razones personales para renunciar a su cargo, pero en realidad parece que no fueron tan personales las razones. La realidad fueron básicamente dos las cuestiones por las cuales este schiarettista de la primera hora se va del gobierno. Uno, por supuesto, la suspensión de la obra pública, la eliminación, ya a esta altura podríamos decir, de la obra pública por parte del gobierno, que deja obviamente a la Dirección de Vialidad sin capacidad de realizar ninguna obra. Y la otra es la intención, además, que tiene el gobierno de pasarle el mantenimiento de las rutas nacionales a las provincias, es decir, las escasas posibilidades que tenía de más o menos tener algún peso, aunque sea para tapar un bache. En principio parece que Milei no se las quiere dar. Lo que sucedió es eso. Entonces, en estos 7 meses de gobierno de Javier Milei, en los que Bértola, en virtud del acuerdo con Juan Schiaretti, ocupó ese cargo, no tapó ni un pozo. Lo que sí hizo fue cargarse a casi 200 empleados durante su gestión, porque ese es más o menos el número de despedidos que tiene la Dirección Nacional de Vialidad en estos meses de gobierno de Javier Milei y dirección en vialidad de este muchacho Bértola. El otro que habló fue el también sorteado esta semana Fernando Vilela, exsecretario de Bioeconomía, secretario de Agricultura, llamémosle para que se entienda de qué estamos hablando, el que negó, más allá de lo que dijo Adorni en su conferencia de prensa, negó que su salida fuera voluntaria. Dijo: no entiendo cuáles fueron los objetivos que no cumplí, porque yo tenía que abrir mercados y los abrí. El Poder Ejecutivo, en realidad, lo que hizo con Vilela fue responsabilizarlo porque las cerealeras, no, como ya lo hemos comentado en muchas oportunidades, no están liquidando los dólares correspondientes a los derechos de exportación, a las retenciones. Vilela lo que dijo hoy temprano en una radio fue que no son los secretarios del sector los que suben o bajan retenciones ni fijan el tipo de cambio. Y reafirmó además algo que ya es un secreto a voces, que todo el mundo lo repite, más allá de que el gobierno no se hace cargo, de que las cerealeras no van a liquidar porque sostienen todavía sus expectativas de una devaluación. Mientras tanto, todo esto, se conoció el número de inflación, 4,6, y el dólar blue batió un nuevo récord, superando los 1.500 pesos. La brecha con el oficial se amplía, acuerdo con el Fondo Monetario no hay, y esto cada vez se pone más raro de cara al futuro. Nosotros, aunque pasen todas estas cosas, arrancamos con una cumbia porque es viernes y empieza el fin de semana. A nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La Güera Salomé, así arrancábamos con Lía Cruzet, con todo esta vuelta completa de viernes, una vuelta completa que nos trajo novedades. Recién lo comentábamos sobre la inflación de junio, que fue del 4,6 y acumula hasta el momento 271,5% en los últimos 12 meses. El presidente Javier Milei, recordemos, y Caputo habían destacado el resultado previamente y consideraron que seguirá una tendencia, aunque haya algún rebote en algún mes. Bueno, acá aumentó un poco la inflación y la verdad que lo que se registra cuando uno va a hacer compras a los comercios no parece verse reflejado en este número, sobre todo con una incidencia tan alta del transporte que a pesar de eso tiene una ponderación baja, porque el transporte de este mes anduvo rozando casi el 10% de aumento. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron un 14,3%, lo que también indica que es un número muy importante al momento de ser considerado en las economías familiares, ¿no? Lo siguieron restaurantes y hoteles con un 6,3%, educación con un 5,7%, porque hubo subas en todos los niveles de la enseñanza, pero como decíamos, el de mayor incidencia fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Según la medición del INDEC, las variaciones menores en junio fueron las de las bebidas alcohólicas y el tabaco, 2,1%, el equipamiento y mantenimiento del hogar, 2,3%, los regulados estuvieron en 8,1%, y los estacionales 4,4% y la inflación núcleo 3,7%. La verdad que no sé, parece medio raro que habiendo números que tienen tanta incidencia por encima de el número global de inflación, como son la vivienda, el agua, la electricidad y los combustibles, un 14,3%, y el transporte un 9%, lo que tire hacia abajo la inflación, los regulados 8,1%, sea que no aumentaron las bebidas alcohólicas y el tabaco.
Pero bueno, nada, se ve que los del INDEC saben. ¿Qué tal, Manuel Saralegui? ¿Cómo andás? Hola, Héctor Mastrangelo, ¿cómo te va? Un gusto recibirte acá. Con tan buenas noticias. Con tan buenas noticias. Y vamos a entrar con un tema ahora cuando son las 18 horas 16 minutos, que la verdad es que no lo hemos tocado a fondo hasta ahora en nuestro programa. Sí lo hemos mencionado, cuando hay alguna novedad, sí vamos haciendo alguna actualización respecto a lo que ocurre en el día a día, pero no hemos profundizado. Y la verdad que teníamos ganas de hacerlo porque se va a cumplir mañana, se va a cumplir un mes de la desaparición de Loan Peña y su destino sigue siendo una incógnita. Y la verdad es que algo que al principio había sido calificado como un abandono de persona o algo así, con el paso del tiempo ya cambió su carátula a una posible a una desaparición con posible destino a la trata, y además empiezan a mezclar una serie de tramas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con lo judicial, que tienen que ver con lo policial también. Y está bueno que alguien que ha seguido el tema hasta ahora con profundidad y que conoce los detalles, además desde el punto de vista legal, nos ponga al día, nos aclare, nos cuente qué es exactamente lo que está ocurriendo con el caso Loan, sin dejar de mencionar, por supuesto, en este resumen, la insensibilidad del gobierno nacional, ¿no? Con un Javier Milei que lo único que dijo al respecto fue, primero, que era un tema de corriente, y segundo, que no lo iba a recibir al padre, y los desaguisados de la ministra de Seguridad, arrancando por cuando quiso ir con una máquina de radiografía a hacerle rayos X a los yacarés, ¿no? Bueno, nada que agregar después de eso, pero vamos a nuestra primera comunicación porque es un tema al que queremos entrarle ya. Anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y a quien estamos recibiendo es a la abogada penalista Valeria Carreras. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Víctor y Manuel te saludan desde la vuelta completa. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va a ustedes? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Sí. Valeria, vos has estado siguiendo el caso Loan y todas sus derivaciones, no solo las estrictamente referidas a su desaparición, sino toda la trama que se fue abriendo a partir de este caso, sobre todo con el tema de la trata de personas y el involucramiento de sectores de la política, la justicia y también las fuerzas de seguridad. ¿Nos podés poner un poco al día qué está pasando primero con la búsqueda, que es lo más importante, y la posibilidad de la aparición de Loan, pero también con todo lo que está surgiendo alrededor, ¿no? La trata de personas, la pedofilia, quiénes son cómplices o quienes miran para el costado en toda esta situación, al menos lo que se sabe ahora en la provincia de Corrientes. Mira, hay algo que queda al descubierto, y es, hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, hay una justicia para poderosos y una justicia para los nadies, hay una ausencia marcadísima del Estado en esta causa, y ahora te lo paso a sustentar, ¿no? El Estado presente dejó de existir en diciembre, cuando el DNU 70 del 2023 Exacto. derogó facultades, cuando el gobierno instó políticas públicas de achicamiento del Estado, cuando el presidente dice que él es un infiltrado que viene a destruir el Estado. Y en este caso lo hizo, porque fíjate que estamos hablando de trata desde que vos presentaste la nota, y uno de de las instituciones que tenemos, que es la PROTEC, que existe por ley, que es justamente una secretaría dedicada a la lucha contra la trata. La PROTEC es un organismo que también está presente no solamente para los casos consumados, sino para la prevención. Entonces acá tal vez falló la prevención para que estuvieran debidamente aceitados todos los protagonistas, policías, fiscales, etcétera, jueces, para advertir que estaban frente a un caso de trata. Después los fondos no fueron enviados a estas oficinas, a estas secretarías, a estos organismos,
de lucha contra la trata, y entonces no se hicieron las cosas que se debían hacer. No le llegó ni siquiera dinero a la familia para trasladarse a Buenos Aires cuando hay una ley de protección nacional de la víctima que establece brindar los viáticos necesarios. Ustedes saben que ayer o anteayer vinieron los padres el papá y el hermano de Lon y tuvieron que hacer una colecta en un canal de televisión para el hospedaje, ¿se entiende? Tremendo. Esto deja a la vista, cuando yo te decía justicia para ricos y justicia para pobres, en lo siguiente. En el año 2014, justamente 12 de junio del 2014, muy parecido a la fecha en que desapareció Loan, secuestran a una nena de 2 años de un jardín de infantes en Corrientes. Era la nieta del dueño de Casino del Litoral. ¿Sabes en cuánto tiempo apareció la nena? 6 horas. Se blindó la provincia de Corrientes, se blindó. Nadie podía ir a la esquina, pero nadie. En cada esquina había policía, fuerzas de seguridad, fuerzas federales. Se operó tan perfectamente que la tuvieron que dejar porque la nenita quemaba, no la podían tener. Finalmente los atraparon, tuvieron 20 años de condena, etcétera. Ahí vos te das cuenta cómo la policía no era torpe en Corrientes. Se empieza a ser torpe cuando no le interesa a la víctima, o cuando desde el poder le dicen deja, no hagas nada, esto lo manejamos nosotros. Y ahí es donde aparece la trata, porque la trata necesita, esto internacionalmente te digo que es así, no solo en Argentina, necesita 3 patas. La pata criminal, que son los quienes se dedican a esto, la pata política, y la pata, que es la protección, y la pata policial judicial. Y acá las tenés todas, porque la policial está probado, ya lo dijo la propia justicia de Corrientes cuando dijo, bueno, voy a detener a Maciel porque obstruyó y encubrió la investigación. Después tenés la pata política cuando ves que hace 15 días, o un poquito menos, 10, 12 días, perdón, en el auto de un diputado de Corrientes, de un senador de Corrientes, trasladan a una testigo que quiere plantar una teoría falsa, me estoy refiriendo al falso accidente en un vehículo, y cómo aparece el abogado cercanísimo al gobernador Valdés, y el propio gobernador Valdés de Corrientes tuiteando minutos después que declarara la falsa testigo, ya tenemos solucionado y resuelto el caso de Loan. Rarísimo. Van quedando un montón de cuestiones a la vista. Ya la gente a un mes, como vos dijiste, sabe que ese niño no se perdió. Y sin embargo estuvimos 9 días buscando un niño perdido. Así era lo que se buscaba, ¿no? Un niño perdido. Hicieron que se rastrille hacia el norte y hacia la ruta 123. Y ahora las pistas más fuertes están hacia el sur, hacia la ruta 12. Pero el tiempo todo lo borra. ¿Sí? No tenés mucha prueba luego de que pisotearon todos los lugares, que plantaron pruebas, ya está probado también eso. El botín que apareció fue plantado. ¿Sí? No fue perdido por el niño. Hay tanto, por ejemplo, ya hasta la propia ministra Bullrich dijo, se secuestraron los teléfonos, pero se borraron archivos. Efectivamente, hoy empezaron a aparecer los resultados y muchos archivos se habían borrado. Vos fíjate las vueltas de la vida. En este caso, a los 15 días se detiene a un capitán de navío de la Armada, ¿sí? Retirado. Es Carlos Guido López Pérez. Ay, hoy cómo estoy. Entonces, este personaje, me mandan el audio que él le manda a los camaradas, me lo mandan unos capitanes que conocí a raíz de la causa del Ara San Juan. Me dice, mire, doctora, fíjese, nos parece muy raro que él haga este descargo antes de que lo detengan y de todo eso. Es un personaje especial, estuvo en inteligencia. La verdad que da para pensar qué hacía en ese lugar tan humilde, da para pensar por qué mintió y plantó tantas evidencias para su coartada. ¿Quién guarda en la casa los tickets de peaje y los tickets de una roticería de 15 días hacia atrás? Nadie, ¿no? Bueno, ahora hay audios pidiéndole al comisario, cuídeme la camioneta que me van a plantar pruebas, tal cual como después los perros detectaron que había olores positivos al niño en la camioneta y en el forca de la esposa. Realmente este es un caso que
tiene tantas aristas que pone en evidencia que acá está el poder. Acá detrás de este caso está el poder. Más allá de lo que le pasó al niño, ¿sí? Estamos frente a una gran organización criminal que tiene la anuencia o la participación también de autoridades provinciales. Porque todo esto se genera porque todos quieren cubrir cada uno lo suyo. No porque estuvieron involucrados directamente en lo de Loan, sino porque tienen miedo que todas estas miradas nacionales, que hace un mes están en la provincia, se posen sobre otro tipo de negocietes, delitos, cajas que pudieran tener. Y les voy a dar un ejemplo. A ver. A raíz de esto, ahora todos dicen, bueno, sí, ya sabíamos que Cailiaba, la funcionaria municipal, tenía varias propiedades. ¿Por qué? Porque ella siempre visitaba viejitos, ella siempre accedía a terrenos. Es decir, que ahí ya hay otro tipo de cuestiones que no tiene que ver con Loan. Después tenemos que Maciel, el comisario que hoy está detenido, se negaba a que se hagan búsquedas aéreas. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, hablando con expertos me comentan que con los drones y con la búsqueda aérea, lo que se veía no era solamente la zona del Naranjal, sino que los drones tienen una capacidad de hasta 2 kilómetros. Entonces se veían pistas clandestinas de narcotráfico, claro. Por ejemplo. Ahí hay muchas personas que en realidad están cubriendo otros temas, otros pequeños negocios o grandes negocios. No se olviden que el intendente, ¿sí?, de 9 de julio, un pequeño poblado de entre 2.500 y 4.000 personas que lo habitan, dijo en sus primeras declaraciones: miren a la policía, acá está metido el narcotráfico. Bueno. Y nadie siguió por ese camino, nadie siguió. La realidad es que no sabemos hasta dónde va a seguir el caso, porque fíjense que no es ya todas las semanas, es cada 24 horas hay una noticia nueva, hay una nueva pista, hay una revelación, se descubre una de las mentiras que se instalaron al principio. Ahora están con todo lo de los teléfonos y a mí me llama la atención algunos resultados, ¿no? El mismo día de la desaparición de Loan, que la Odelina, que es esta tía del niño, haya hablado más de 19 minutos con el comisario, es llamativo. Es llamativo. Ya de por que no sí, fue la denunciante, ¿no? Valeria, es medio raro todo ese grupo de gente almorzando ese día en la casa de la abuela de Loan. Mira, ¿no? yo en eso me difiero, porque vos sabés que yo ando mucho por el interior. Sí. Y es muy habitual que no es necesario organizar una gran comida. Es muy habitual que se hagan ese tipo de juntadas de personas de distintos lados. Lo que es llamativo es que fueran de extractos sociales tan distintos. A eso me refiero. ¿Qué Claro, hacía este Carlos Pérez ahí? Carlos Pérez y la esposa, Claro. en un lugar de... A eso es lo que me refiero, de raro. Mira, vos sabés que hay detalles a veces que no son criminalísticos ni jurídicos, pero que te dan pautas. En la cabecera está sentada la persona principal, que es la abuela. Ujú. A su derecha está Cailiaba, la funcionaria municipal, y al lado el marido. Vos sabés que ellos habían llevado su propio vino, Trumpeter, y todos los otros tomaban un vino muy modesto, ¿no?, en la mesa. Las que se levantan a lavar los platos son todo el resto de las mujeres, Cailiaba no. Ahí tenés una supremacía. Había solamente 2 coches, 2 personas fueron en coche. Los 2 están detenidos ahora. Pero se entiende, había muchísima diferencia social y aparte había... estaban desconectados en cuanto a los vínculos. Vos podés sentarte en una mesa con parientes, con amigos, con vecinos, pero te conocés. Claro. Y acá había gente que no había cruzado nunca una palabra. Eso es a eso me refiero con lo raro, ¿no? Que ya de por sí es raro desde el origen esto. Que hacía toda esa gente ahí, después vamos a juntar naranja, el chico de todo muy raro. Muy raro, porque por ejemplo el árbol de naranjas no tenía naranjas. Claro. Eso era llamativo. El árbol de naranjas estaba muy lejano y tenía la abuela naranjas, pomelos y mandarinas en el fondo.
puede haber explicaciones de decir vamos a cansar a los chicos un rato para que no estén acá en el medio de la gente, vamos a llevarlos a pasear, a jugar, a preparar, puede ser. Y como hacía calor, bueno, y tomemos unas naranjas, que le pelaron algunas de hecho, pero no me da con que hubiese sido, bueno, y ahora nos vamos con una bolsa que nunca apareció, a juntar naranjas. Ahí es donde el relato se cae. También se cae por otras cosas. Sí, ¿no? sí, ni hablar. Fue de improviso, no había avisado que iba, pero había 5 niños más. Es realmente muy llamativo y no quiero pensar en las conclusiones que van a venir. Y ya te adelanto que pase lo que pase y encuentren lo que encuentren, a esta altura la sociedad no va a creer en nada. Porque la verdad fue tan manoseada que no la crees. Cuando te la ponen frente a vos, ahora ya no la crees. ¿Por qué vas a creer esto? Y no creer lo del accidente, y no creer lo que el niño que se perdió, y haber evaluado desde el gobierno que el niño podía haber sido comido por un yacaré, por un puma, y que iban a llevar las máquinas de radiología para revisar las panzas de los animales 15 días después. Ajá. Porque eso también se sometió a la sociedad, ese tipo de teorías de mentiras, de zozobra. Vos no te olvides que hace 15 días, 15 días va a ser mañana, se instala la teoría de esa resolvió el caso a través de Valdés, diciendo, bueno, fue un accidente, ahora ya lo vamos a encontrar. Y al otro día fue Patricia Bullrich, domingo, convocó a una conferencia de prensa a 2 de la tarde, armó 3 carpas, ¿sí? Y finalmente, por la reacción que había tenido la gente, las redes sociales, los periodistas, los abogados, los interesados, en no creer esa falsa versión del accidente, no se dio la conferencia de prensa en las carpas, ella caminó hasta el borde de un caminito, sí. Y a las 2 de la tarde dijo, bueno, no tenemos pistas, estamos investigando todo, hasta luego, buenas tardes, mucho gusto. Tuvieron que recular. Tuvieron que recular. ¿Y qué eran esas carpas? Ese día se había instalado, estamos viendo que había tierra removida en 2 cementerios. Para mí lo que era encontraron a Loan. Claro. Para mí venían a instalar el moño de regalo de la causa. Se encontró el cuerpo y se terminó. Pero creo que se frenaron porque la actitud de toda la opinión pública fue esto del accidente no resiste el mínimo análisis. No tenía sentido. Así contado como fue contado no tenía sentido. Así que ahora todo puede pasar. Se extendió el secreto de sumario en cuanto a lo jurídico, estrictamente se extendió el secreto de sumario. Varios de los imputados han pedido declarar. Y creo que las declaraciones que hagan con más las pruebas que vayan apareciendo, que sean lo más certeras posibles. Por ejemplo, le tengo bastante confianza a la prueba informática de los celulares, no así algún tipo de prueba que pueda ser implantada, que pueda ser discutible. Sí, sí. ¿Sí? Eso tendría, si aparece ADN en ese cabello que encontraron, tendría que haber una prueba más que indique que el niño estuvo ahí. Por ejemplo, hay algo muy llamativo. En uno de los autos, en el Ford Ka de la señora Cailiaba, la funcionaria municipal, sí, encontraron rasguños en el interior del baúl. Eso es llamativo. ¿Por qué? Porque vos tenés rajuñado el baúl desde el lado de adentro. Sí, la verdad que no. Que esté rajuñado del lado de adentro. Ni un gato llevas en el baúl, ¿no? Claro, no, pero exacto, porque que lo tengas rajuñado adentro del tapizado, porque tus hijos saltan, porque tenés una mascota, porque metiste una valija y te rayó algo, pero no rajuñado. Entonces hay que ver cómo, si es alguien que quiso sacar, suponte, la rueda de auxilio y él mismo rajuñó por el sentido que tenga el rayón, ¿no? O si es alguien desde adentro. Si es alguien desde adentro es más complicado que lo justifiquen. Fuera Loan o no, porque si ha habido el traslado de alguien en un baúl, van a tener que dar más explicaciones, sobre todo en esta hipótesis de trata. Es decir, todavía para investigar hay muchísimo más, pero para hacerlo seriamente falta mucho tiempo. Y te vamos a volver a convocar seguramente, Valeria, en la medida que esto vaya avanzando y se vayan conociendo noticias respecto al destino de Loan, que por supuesto seguimos esperando que sea el mejor, que aparezca vivo, ¿no?
Sí, no te olvides que acá no solo desapareció Long, acá está desaparecida la figura del Estado presente. Por supuesto. Eso desde hace unos cuantos meses ya. Gracias, Valeria. Chao, hasta luego, un abrazo para todos. Un abrazo. Era la doctora Valeria Carreras en comunicación con La Vuelta Completa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y así estamos, ¿eh? La musicalización hoy, por supuesto, es del doctor Diego Mayo. Y esto que estábamos escuchando se llama Calle, Calidad y Conga. Malandro. Paralelamente, podemos decir que a los números de inflación se conocieron también por parte del INDEC los números correspondientes a la canasta básica total y a la canasta de indigencia. La canasta que mide la pobreza, que es la canasta básica total, aumentó, según el INDEC, un 3%, y una familia hoy necesita 870 lucas para no ser pobre. Recordemos, como siempre decimos, que esto no incluye el alquiler, esto no incluye la vivienda. Por lo tanto, estamos hablando de que para una familia tipo se necesita, no sé, mínimo un palo 200, un palo 300, si estás teniendo un alquiler más o menos barato. Eso para no ser pobre, para no ser indigente, es decir, que es la canasta básica alimentaria. Cubre solamente, como lo dice su nombre, las necesidades alimentarias en una cantidad de calorías casi mínimas. 393.319. Esa es la que te marca el límite de la indigencia. 393.319 pesos según los datos del INDEC en junio. 18 horas 44 minutos. ¿Qué tal, Manuel Saralegui? ¿Cómo le va, Víctor Mastrangelo? Bien, disfrutando de esta Argentina cada vez más glamorosa y espectacular. Sí, hay que mirar, ¿no?, los números de inflación, que ciertamente en el nivel de vida de nuestra población, esto es una realidad, me parece, bastante concreta, no solo en términos de lo que significan los números de inflación, sino el poder adquisitivo, ¿no?, que es la forma más esto que decías vos recién de la canasta básica y cómo están evolucionando o no los ingresos en correlativo con la suba del desempleo. Estamos empezando a observar, digamos, las consecuencias del modelo de Milei, ¿no?, que se podían anticipar, digamos, ¿no?, pero pasamos de un escenario de alta inflación, de puja entre salarios y precios, que era la última etapa del gobierno de Massa, donde uno puede recordar los enormes esfuerzos que se hacían desde el Estado y desde los trabajadores por
pelearle a la suba de precios y aparecía una idea, por un lado, de inercia inflacionaria, donde los precios iban cada vez más rápido, etcétera. No estábamos en una hiperinflación ni por cerca, estábamos en una inflación alta, digamos, pero donde el poder adquisitivo peleaba y acompañaba. Obviamente, sectores con más capacidad de negociar salarios les iba mejor que otros con menos capacidad, pero también había un esfuerzo permanente en el Estado por compensar, recordemos, la suma fija, la devolución del IVA, todas esas políticas activas que buscaban, digamos, trabajar en pos con la población para ir peleando con los precios. O esta es una situación bien distinta, donde se deprime la economía en su conjunto, cae brutalmente la actividad económica, todavía no hemos tocado piso, la economía cayó 4 puntos en lo que va del año, 4, que la economía se achique 4%, bueno, sirve para entender lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, los salarios no recuperan, los precios que habían, obviamente el gobierno había logrado una baja de la inflación después de una terrible suba, digamos, ¿no? La mega devaluación de diciembre que lleva la inflación a 25, después va bajando a poquito y se estabiliza más o menos, parecería ahora 4.2 en mayo, 4.4 dijimos en junio. 4.6. 4.6 empieza a encontrar el límite en el descenso ese de la inflación, que por supuesto tiene múltiples explicaciones. Vos bien contabas algunos precios que suben, otros que todavía se pisan. El gobierno además tiene la discusión al respecto de qué hacer con las tarifas, a pesar de que ya están llegando a los comercios, a las industrias llegaron antes y ahora empiezan a llegar a las residencias. Terribles tarifazos y quita de subsidios, que eran formas muy importantes de aportar a la familia salarios indirectos, ¿no? Que finalmente eran eso, los subsidios a la energía, salarios indirectos, para tratar de lograr mejorar el ingreso. Vamos a un escenario donde paulatinamente se pierde el poder adquisitivo y nuestro poder adquisitivo es finalmente una de las anclas de este modelo económico. De cualquier modo, uno ve que empieza a parecer que si la inflación vuelve a subir y los problemas que encuentra la economía son, van a devaluar, no van a devaluar, van a subir tarifas, no van a subir tarifas, se parecen a los problemas de antes. Quiero decir, pasaron 7 meses y la Argentina no resolvió ningún problema de los que tenía. Ninguno. Y de repente, y además sumó otros problemas. Volver a la idea de Cristina de que estamos viviendo un sacrificio inútil, uno podría decir un sacrificio al pedo. La brecha cambiaria sigue creciendo. De todas maneras, por más que vos digas eso, según Milei, la puja de precios no existe y según Manuel Saralegui, que ya le vamos a dar entrada a su columna, la casta tampoco. La casta tampoco. Bueno, entonces la idea, le pusimos a la columna un título así medio rimbombante que es contradictorio. Ahora vamos a explicar por qué, pero me parece que tiene sentido. Creo que lo adelantaste recién antes de empezar. Vos dijiste, la casta no existe. Y medio con esa idea vamos a ir jugando, porque de lo que quería hablar, digamos más concretamente, es de la importancia de las palabras en la política, la importancia de la manera en la cual la forma en la que hablamos en la política tiende a determinar un poco cómo construimos realidades. Acá en la entrada de la radio, en la escalera, hay una frase de Eve que dice, la veía recién cuando subía y tiene mucho que ver con esto. Dice una frase de Eve que dice: el silencio siempre es complicidad, lo único que tenemos nuestro es la palabra. Exacto. Entonces, por eso, la importancia de... Una de las tareas fundamentales de la política, por supuesto la política tiene que ver con la manera en la cual las sociedades se organizan, la manera en la cual las sociedades distribuyen, administran los conflictos, crean orden, se dirigen a sí mismas, se conducen a sí mismas, diría Perón, eso sería la política, hacia donde los países, los pueblos se conducen. También es la forma, la política en las sociedades se cuentan a sí mismas la historia de quiénes son. Como un país, como una sociedad, como un pueblo se cuenta a sí mismo qué es, qué no es, cuáles son sus problemas, cuáles son sus rumbos y sus destinos. La lucha por la hegemonía, digamos, decía Ernesto Laclau en algunos de los textos clásicos de la década del 80, uno de los principales pensadores de la Argentina, toda su historia, decía: la lucha por la hegemonía, ¿no? La lucha por el liderazgo de la sociedad es la lucha por quien explica mejor qué es la realidad y qué es la sociedad. No es solo
qué palabras usamos, sino sobre todo cuáles usamos para explicar quiénes somos, qué hacemos y qué queremos. Por eso mi idea era charlar un poco sobre esto. Traje otro libro que es un clásico del pensamiento lingüístico. Está en inglés, pero bueno, es un libro muy famoso de George Lakoff, un lingüista norteamericano, No pienses en un elefante, que es un chiste muy bueno que hace el tipo. Se los leo. George Lakoff decía lo siguiente en la primera página del libro casi, que es un clásico. Dice: cuando enseño el estudio de los marcos, que es la teoría de los marcos, ahora vamos, en Berkeley, en la facultad en la que yo enseño, dice George Lakoff, en el primer curso de ciencia cognitiva, lo primero que hago es darle a los estudiantes un ejercicio. Ajá. Y el ejercicio es: no pienses en un elefante. Hagas lo que hagas, no pienses en un elefante. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pensaba la gente? En el elefante. Él dice: no he encontrado todavía un estudiante capaz de hacerlo. Porque cuando a vos te dicen no pienses en un elefante, en tu cabeza aparece la idea del elefante. Vos te lo imaginás, ¿viste? Los elefantes son grandes, tienen orejas que cuelgan, una trompa, se los asocia con el circo. La palabra se define, vos pones elefante y se te empieza a armar un marco. Pensás en Dumbo, pensás en un zoológico, en un circo. Se te empieza a armar con esa palabra, que yo digo, no pienses en esa palabra. Vos pensás en esa palabra y empezás a pensar en todas las otras palabras que van a su alrededor y se te evoca una imagen. Y yo te dije que no pienses en un elefante y vos terminaste reforzando en tu cabeza la idea del elefante. Cuando negamos un marco, esto sería la idea de Lakoff, esto es un marco, el marco elefante. Cuando uno quiere negarlo y lo dice, lo que termina haciendo es reforzándolo. Tiene un ejemplo clásico, Lakoff, de Richard Nixon en las elecciones, en unas elecciones presidenciales en Estados Unidos durante el Watergate. Recordarán ese escándalo por el cual termina renunciando. Lo leo. Richard Nixon descubrió esta idea por la vía dura. Presionado para que dimitiera, o sea, para que renunciara durante el escándalo del Watergate, se dirigió al país a través de la televisión. Se presentó ante los ciudadanos y dijo: no soy un corrupto. Y todo el mundo pensó que era un corrupto. Esto nos proporciona un principio básico del enmarcado, de la teoría de los marcos, para cuando hay que discutir con el adversario. No utilices el lenguaje del adversario. Su lenguaje elige un marco, pero no será el marco que vos querés. Si vos hablás con las palabras del otro, el otro ya te ganó la mitad de la pelea. Una de las peleas principales en la política es tratar de ver por quién elige las palabras con las que hablamos de la realidad. Otro ejemplo clásico del libro, algo que inventó George Bush en su momento en Estados Unidos, George Bush hijo, dijo: yo lo que quiero hacer es bajarle impuestos a los ricos. Pero bajarle impuestos a los ricos tiene muy mala prensa. Entonces vamos a ver cómo le ponemos un nombre. E inventó una idea buenísima, los asesores del chabón, qué sé yo, que es la idea del alivio fiscal. Si yo te digo, le voy a bajar los impuestos a los ricos, vos decís: che, pará, ¿cómo le vas a bajar impuestos a los ricos? No, lo que quiero hacer es un alivio fiscal. Entonces, el alivio fiscal tiene una energía suave, buena. ¿Quién no quiere un alivio? Un alivio fiscal es bueno para todo el mundo, incluso si ese alivio significa recortar programas sociales y bajarle impuestos a los ricos. ¿Por qué me importa esto? Porque estamos en una etapa política donde, obviamente, gobierna Javier Milei y estamos viendo el desenvolvimiento de su gobierno, pero sobre todo lo que me importa pensar es que hoy que nosotros no somos gobierno, el peronismo, el kirchnerismo, el campo nacional y popular está fuera del gobierno nacional, a pesar de que gobierna importantes provincias y municipios. El grueso de la gestión del Estado está en manos de la Libertad Avanza, del macrismo, de la ultraderecha, de los libertarios, como lo queramos decir. Entonces ellos tienen una parte importante del debate político y de la lucha política, está en sus manos porque gobiernan. Y nosotros de nuestro lado, bueno, tenemos las palabras. Tenemos la calle, tenemos nuestra acción política, pero las palabras son muy importantes en esta etapa. Nos pasaba en la época que gobernaba Macri, que me servía como referencia para pensar más o menos. Macri, uno podría decir, Macri ganó las elecciones, se me permite la simplificación, más o menos, entre múltiples cosas, en 2015, porque logró construir dos palabras. Logró construir no solo, sino con mucha ayuda de los grupos económicos concentrados, de los medios de comunicación, logró construir dos palabras para explicar lo que estaba pasando en la Argentina, digamos, ¿no? Macri, junto con la Nata y el grupo Clarín, construyó una idea de lo que estaba mal en la sociedad, que era la idea de la grieta. Que la sociedad, producto del kirchnerismo, se había partido a la mitad, que las familias se habían dividido.
Y esa era una idea que la sociedad, que eso era malo. Nadie quiere que las familias se dividan, que la gente se pelee porque sí, sobre todo cuando son peleas que no tienen sentido. La idea de la grieta hablaba de una sociedad partida al medio y nadie quiere una sociedad partida al medio. Nosotros, digamos, todo el mundo aspira a una sociedad feliz, unida, etcétera. Incluso en el pensamiento del peronismo, ¿no? Las verdades peronistas, el peronismo anhela la unidad. Por supuesto que muchas veces tiene que ir al conflicto, pero anhela la unidad. Y la idea de la grieta, que partía a la sociedad al medio, Macri entonces iba a la campaña y decía, yo lo que voy a hacer es voy a unir a los argentinos. Por supuesto, el gobierno de Macri fue un gobierno que no tuvo nada que ver con unir a los argentinos, fue la experiencia persecutoria más importante que hayamos vivido, probablemente en democracia. Hay que ver cómo transcurre el gobierno de Milei. Mientras hablamos, hay un festival en Plaza de Mayo pidiendo por la libertad de los detenidos durante la movilización por la ley Bases. Pero la idea de Macri era, la grieta es lo malo y lo bueno es el cambio, digamos, ¿no? Y él construyó estas dos palabras. Y durante el gobierno de Macri, recuerdo, había que hacer un enorme esfuerzo por intentar evitar que nosotros habláramos de la grieta. Usar la palabra grieta reforzaba la idea de Macri de que Cristina había dividido a la sociedad a la mitad. De hecho, Cristina, en su vida, jamás dijo la palabra grieta. Cuando tenía que decirlo, usaba otra palabra y decía brecha. Y decía, la brecha que dicen que hay, en realidad no es entre los peronistas y los antiperonistas, entre los kirchneristas y los kirchneristas, sino es la de los que tienen muchísimos y el resto de la población. Los que tienen grandes privilegios y el grueso de los argentinos. Esa es la verdadera brecha, es la desigualdad, decía Cristina. Pero Cristina no les concedía ni siquiera decir la palabra, porque entendía que si decía la palabra, reforzaba las ideas del otro, ¿no? Y me parece, si uno recuerda y reconstruye cómo hizo el proceso por el cual le ganamos a Macri y volvimos al gobierno, algo que nos salió más o menos bien, ¿no? Esa parte salió más o menos bien. Derrotar políticamente el proyecto de Macri. Por lo menos hasta las PASO de 2019 logramos derrotar brutalmente el proyecto. ¿Por qué? Porque empezamos a construir otras ideas de lo que estaba pasando. Entonces no era que la sociedad estaba partida en dos, sino que Macri era, por ejemplo, el gobierno de los ricos. Entonces, no, pará. Macri no está gobernando para el 50% que lo votó. No. Macri está gobernando para el 1%, los ricos, los mega ricos de la población. Entonces, Entonces, eres un gobierno de muy poquititos, casi nadie. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Un gobierno para todos. Cristina primero empezó a hablar de la unidad ciudadana, no le preguntan a la gente lo que haya votado, tratado de juntar a la gente que había sido empoderada por sus derechos en el gobierno de ella y el de Néstor, y tratando de buscar una manera de unir, no ya por lo que habían votado en 2015, sino en función de lo que estaba pasando en ese momento. Toda la idea de la unidad ciudadana tenía que ver con eso, y finalmente esta idea del frente de todos, ¿no? Que era eso, una propuesta política para el conjunto de la sociedad que tenía que resolver algunos problemas muy determinantes, que eran la enorme desigualdad, los enormes beneficios que se habían llevado un puñado muy pequeño de grandes grupos económicos durante el gobierno de Macri, y trascendentalmente el endeudamiento externo con el Fondo Monetario, que era uno de los problemas centrales. Y de hecho Alberto se acuerda que decía en campaña, si yo tengo que elegir entre los jubilados y los bancos, elijo los jubilados, ¿no? Ahí hay una idea. Las LELIQs y los bancos. Entre los bancos y las LELIQs. Bueno, ahí también hay una explicación de qué es lo que salió mal en el gobierno de Alberto, ¿no? En el sentido de que esa promesa de hacer un gobierno para las mayorías, enfrentando a esos grandes problemas, bueno, quedó a mitad de camino. Y de hecho, el enorme problema del gobierno de Alberto Fernández fue la distribución del ingreso. Y si uno tiene que pensar el rol de Cristina, porque se discute mucho ahora, que ahora parece que el problema del gobierno del Frente de Todos a veces parece que fuera que discutimos mucho y que nos peleamos mucho. Y lo que hay que mirar es que Cristina lo que hizo durante el gobierno del Frente de Todos fue pelear por la distribución del ingreso. Fue pelear para la distribución del ingreso. Una economía que estaba creciendo después de la pandemia, pelear para que el ingreso se pudiera distribuir. Yo creo que ahí está una de las claves, ¿eh? Sí. La discusión no es el problema que tuvo el gobierno Frente de Todos. El problema que tuvo el Frente de Todos fue la distribución del ingreso. La distribución del ingreso, que era centralmente uno de los planteos de lo que nosotros queríamos discutir, ¿no? En contra del gobierno de Macri, que era la regresividad de la distribución del ingreso. Ahora nos pasa un poco en el gobierno de Milei con el tema de la casta. Y a esto quería ir un poco, ¿no? Mira, yo lo voy a decir medio fácil para que se entienda. La casta no existe. Ajá. Es una cosa que no existe. Es una entelequia. Es algo que no existe en la realidad. Es una palabra que describe la realidad de una forma que en la realidad no es. Eso no existe. Eso que dice Milei, que los políticos corruptos y ladrones que cobran impuestos en contra de la gente bien y que todos los problemas de la Argentina son por los políticos, es algo que no es verdad. No es verdad. El gasto de funcionamiento del Congreso es menos de un punto del PBI, 0, del PBI, no es nada. Digamos, si los choferes que tienen los funcionarios no son el problema de la Argentina. La casta no es algo sobre lo que se puede ajustar, porque la casta no existe. No existe, no hay tal cosa. ¿Hay políticos corruptos? Seguro que los hay.
¿Los senadores ganan más que un jubilado? Seguro que sí. Y capaz que hay que revisar eso. ¿Hay políticos que cambian de gobierno y son siempre oficialistas? Uf. Los hay, sin dudas. Olvidate. Máximo le gusta decir esta idea de que en el péndulo de la Argentina hay algunos que vienen agarrados del palo, digamos, ¿no? Sí. Pero si uno tiene que pensar cómo explica eso la realidad, digamos. ¿El problema de la Argentina es la política? Porque si uno piensa en la política y lo que nosotros llamamos los políticos, bueno, yo ahí quiero incluir al grueso del peronismo, que son decenas de miles de militantes políticos con distintos niveles de responsabilidad, que hacen enormes esfuerzos personales, financieros, de tiempo, de sus vidas, que dedican muchísimo sacrificio en pos de los demás. Y ese no es el problema de la Argentina. De hecho, la política es de las mejores cosas que tenemos en la sociedad, y nuestros representantes políticos, que sin duda tienen que ser mejores, o siempre pueden ser mejores y tienen que representar más y mejor, siguen siendo la herramienta, la política con la cual se transforma la realidad. Entonces la casta medio que eso explica. Cristina tiene una idea muy buena de explicar. La política tiene una lógica corporativa a veces. Es verdad. Cristina tiene una manera muy buena de explicar esto. Cristina decía, ¿es democracia o corporaciones en la época de su gobierno? Está la democracia, que es democratizar, que es igualar, que es distribuir, y después están las corporaciones, que no quieren igualar, distribuir, que quieren mantener sus privilegios. Entonces hay una corporación política, como también hay una corporación económica, como también hay una corporación judicial, como también hay una corporación mediática. Lo que se trataba era de democratizar todas esas cosas, democratizar la política. Hay la idea de Cristina de que la juventud tenía que participar y que la gente tenía que participar en política. La democratización de los medios de comunicación para romper las corporaciones y que hubiera muchas voces. La descorporativización de la economía, ¿no? Y así, la idea era desarmar las corporaciones a través de la democracia. Eso era una buena idea, que explicaba bien la realidad, que explicaba los problemas de verdad que tenía la realidad. Entonces, hay que tratar de trabajar por hablar con nuestras palabras y no las del adversario. A veces incluso uno termina jugando este juego sin darse cuenta. Cosas como, che, los jubilados no son la casta. Pero me echan, pero yo no soy de la casta, ¿no? Y al final el ajuste no lo pagó la casta, lo pagó el otro. Pero estás usando la palabra y estás reforzando la idea de que eso existe. Entonces hay que empezar a trabajar, me parece ahora que estamos entrando, digamos, promediando el primer año de gobierno de Milei, hay que dejar de hablar de la realidad con las palabras de Milei y empezar a hablar con las nuestras. ¿Cuáles son los problemas reales de la Argentina? ¿Los políticos, el Estado? ¿O el problema es el endeudamiento externo? Hay que mirar. La ley Bases no fue la ley de Milei, lo hablamos un montón acá. Fue la ley de los grandes grupos económicos, que a través de Milei se estaban llevando enormes beneficios. Y mientras un grueso enorme de la población, la gran mayoría de la población, hoy está sufriendo, hay sectores que les está yendo tremendamente bien. Hay sectores que se relamen con el RIGI, ¿no? Los bancos se relamen, ¿no?, con los negocios que están haciendo. Las grandes empresas se relamen por la reforma laboral. Entonces hay quienes están siendo beneficiados de un gobierno que, al igual que el de Macri, beneficia a un infimísimo número de gente adentro y afuera. Y a la vez también la Argentina tiene un segundo gobierno, que es el Fondo Monetario Internacional, a quien uno quizás a veces se divierte mirando la discusión entre Milei y el fondo, pero lo que hay que pensar ahí que es que el verdadero sometimiento que tiene la Argentina son las directrices que marca el Fondo Monetario Internacional y el enorme endeudamiento externo que tenemos por delante. El año que viene vencen 20.000 millones de dólares y vamos a ver cómo los funcionarios del Fondo Monetario Internacional van a empezar a dictar lo que pasa en la Argentina, a menos que pongamos un foco en tratar de explicar que los problemas de la Argentina están ahí. Y cierro con esto. Macri tenía, siempre uno puede mirar, ¿no? Tenía una característica casi sociológica de patrón, ¿no? De dueño, de dueño del país, ¿no? De jefe de la mafia, ¿no? Hasta una actitud física. Porque siempre lo fue. Porque Macri ha sido, en términos objetivos, uno de los grandes dueños y beneficiarios de los grandes negocios de la Argentina que se hicieron a costa de dictaduras militares, endeudamiento externo, negocios espurios con el Estado, ¿no? Pero Macri es, ¿no? Milei no es tanto eso. A pesar de que uno le reconoce al presidente decisión política, ¿no? En el sentido que el tipo toma decisiones, avanza, Milei es más quizás un empleado de los dueños de la Argentina, ¿no? Tiene más esa tónica. Tiene esa tónica de un tipo que trabaja para... Y fíjense, para empezar a pensar hacia adelante, como Cristina está tratando de construir un lenguaje, como Cristina siempre hizo, y también para aprender de Cristina, y para cuando le enganchamos a Cristina diciendo alguna palabra,
usarla y repetirla, empezar a trabajar con nuestros marcos. Nosotros le pusimos a la fuerza política, en 2023, Unión por la Patria. Porque anticipábamos algo de esto. Anticipábamos que venía algo por delante en la Argentina que tenía que ver con que la nación se iba a empezar a disolver, o que iba a haber un proyecto de disolución, ¿no?, de la nación. Le pusimos Unión por la Patria y fíjense, cuando Cristina habló del RIGI, habló del gobierno de Milei, dijo, che, esto no es anarcocapitalismo, es anarcocolonialismo. La vocación de colonia que tiene el gobierno, Cristina evoca esas ideas que tenemos desde la escuela, ¿no?, de nuestros símbolos patrios, de la independencia y del colonialismo, y aparece Milei casi en una figura de virrey, ¿no? Un virrey Milei, que suena medio a virrey Liniers, ¿no?, que es una idea de que tenemos una figura medio títere, medio mascarón de prueba de estos grandes factores económicos, sobre todo extranjeros. Mírenlo a Milei paseando por el mundo, casi vendiendo la Argentina, porque lo que trae no son inversiones, él va a regalar la Argentina, no va a traer plata a la Argentina. Bueno, ahí hay toda una lógica para empezar a construir, un lenguaje para construir que tiene que ser el propio. Entonces, si uno tendría que llevarse una lección, pensar en la idea de la patria contra la colonia, de la Argentina que está medio en riesgo, para poner en valor, empezar a hablar con nuestras palabras y dejar de usar las palabras del adversario. Muy bien. Fue la columna de Manuel Saralegui. 19:06. Antes de irnos a dar la media vuelta, les quiero hacer una invitación que incluye un regalo de parte de la vuelta. Ustedes saben que los viernes nos ponemos generosos, porque en el Teatro del Pueblo están dando se está presentando la obra de teatro Seré, que hace referencia en su título, más allá del tiempo verbal, a lo ocurrido en el centro de detención clandestina Mansión Seré, que estaba ubicado en Castelar, donde se produjo en el año 78 una fuga que se hizo película, fue libro, se hizo película, Crónica de una fuga. Bueno, hoy se está haciendo una obra allí que la interpreta, la dramaturgia y la dirección es de Lautaro Delgado Timbrook, y nosotros vamos a estar regalando un par de entradas para ver esta obra el domingo a las 20 en el Teatro del Pueblo. Así que les decimos, más allá de que después vamos a ampliar sobre este tema, que si quieren vayan mandando al 11 3200 0530 los 3 últimos de su DNI con yo quiero las entradas, porque dentro de un ratito vamos a hacer un sorteo de este par de entradas para ir a ver Seré al Teatro del Pueblo. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Con algunos, los tenemos absolutamente abandonados a nuestros oyentes. Habíamos tenido un problemita con el WhatsApp, ya se solucionó, así que vamos a ponernos un poquito al día con los mensajes. Víctor Manuel y equipo, buenas tardes. Me parece que es hora que nuestros dirigentes salgan de sus cómodos puestos y organicen la defensa de los derechos que todavía no perdimos y por recuperar los que sí ya perdimos. Estoy muy enojado, nos dice Mario de Mataderos. Marcelo de Floresta nos pasa
pasa el informe financiero del día, dice el dólar continúa subiendo y vuelve a generar malestar. Hay poca oferta en el oficial, lo que hace que el 20% que debería volcarse al MEP y al CCL sea poco. Este último dato, sumado a los datos de alta frecuencia referidos al core, ¿no? El core fue 3,7 igual que el mes anterior. Creemos que generó la suba de los bonos SAR que ajustan por inflación. Julieta nos dice que Pedro Brigger se disculpó públicamente, nos pregunta, ¿será verdad? Eso sí, nosotros vimos el mismo video que viste vos, no parece que fuera generado por inteligencia artificial, pero sí, se disculpó, sacó un video en sus redes sociales disculpándose. Buenas, la vuelta completa, gracias por acompañar con información, análisis y la cumbia de los viernes, me encanta escucharlo siempre. Un pedido, a ver, este es para Diego Mayo, algún tema de les compañeros de la orquesta Zambomba. Diego Mayo dice que eso es otro precio, así que no sé, habla con él. De un par de mensajes más, Héctor Martínez nos dice, nos manda una foto de un coche comedor Constitución La Plata, un coche comedor lujosísimo. Nos preguntan por ahí qué es de Andrea. Bueno, el lunes ya seguramente va a estar, está solucionando algunos temitas personales. Cristian nos dice, Burris recargada, suma compras en dólares sin control, más de 12 millones de dólares, la mitad de esa moneda en pistolas, escopetas y camionetas. Diego de Corrientes nos dice, hola Mastra, Manu, desde la campaña le venimos diciendo que no lo llamaran libertarios, que libertarios son San Martín y ese tipo de referentes. Libertarios eran los anarcos cuando yo era chico. También. Claro. Horacio González se autopercibía un peronista libertario, ¿no? Por esa idea, ¿no? La palabra libertad es una palabra buenísima. Buenísima, ni hablar que yo le puse a mi hija libertad, pero porque además es una de las primeras ideas por las cuales uno empieza a pensar en política, digamos, ¿no? Incluso en términos de la vida, ¿no? Es cierto que hoy es medio de ellos la palabra. Ya la vamos a ir recuperando. Ya la vamos a ir recuperando. Por ahora la tienen ellos, Por ahora la tienen ellos. 19 horas, 17 minutos. Después seguimos con los mensajes. Ahora nos vamos a una comunicación. Alguien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y a quien estamos recibiendo en la vuelta completa es a Agostina Fiandrino, residente de tercer año de pediatría del Hospital Garrahan, porque el Hospital Garrahan, los residentes del Hospital Garrahan están, y de todos los hospitales nacionales, están llevando adelante un conflicto en el que están reclamando una actualización de sus ingresos, al menos, tengo entendido, una equiparación con lo que ganan los residentes de los hospitales provinciales y municipales, pero Agostina nos va a poner más al tanto de qué es lo que viene ocurriendo desde hace unos meses a esta parte con sus reclamos y la no respuesta de parte del gobierno nacional. Hola Agostina, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo y Manuel Saralegui te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, gracias por recibirnos de forma telefónica. Bueno, hoy tuvieron la segunda jornada de lucha, de reclamos, de paro, solicitando un ajuste en sus ingresos, que por cierto tenemos entendido que son bastante bajos para la responsabilidad que tienen, ¿no? Sí, mira, yo soy residente del Hospital Garrahan, en este caso, que es un hospital nacional, pero estamos en conjunto con las demás residencias nacionales dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, y ya venimos hace varios meses en este reclamo. Ya es la cuarta jornada de paro con movilización, que lo tuvimos que ir aumentando debido a la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud de la Nación. La verdad que nuestro deterioro del poder adquisitivo en estos últimos meses fue del 40%, algo similar a lo que viene pasando en todos los organismos relacionados al aparato estatal, excepto obviamente a los políticos, ¿no? Pero en lo que refleja mismo hace 2 días, la UBA publicó la emergencia salarial, que ronda más o menos en el 40% de sus salarios. Un residente de primer año que recibe jornadas laborales de hasta 70 horas semanales, con guardias de 24, 12 horas según la especialidad que haga, está cobrando actualmente 680.000 pesos. Hoy se publicó el nuevo índice de inflación, se publicó la canasta básica familiar, que ronda entre los 870.000 pesos, así que estamos muy por debajo de eso. La verdad que el reclamo que estamos llevando a cabo es
muy justo y digno. Ajá. Agustina, ustedes tuvieron una reunión, tengo entendido, el 11 de junio, es decir, hace casi exactamente un mes. Y ahí les prometieron una respuesta en 72 horas. ¿Los volvieron a llamar? Mira, esa respuesta no ocurrió, por eso habíamos vuelto a hacer un nuevo paro el jueves de la semana pasada. Ahí no nos recibió nadie del ministerio. Volvimos a mandar un comunicado con el petitorio, no hubo respuesta, por lo tanto incrementamos a 48 horas, que fue lo que ocurrió ayer y hoy. Y hoy, en una nueva jornada de movilización, volvimos a pedir una reunión con el ministerio y finalmente nos recibió la Dirección de Talento Humano. La vez anterior nos había recibido el subsecretario de Finanzas, el subsecretario de lo que es los directivos hospitalarios, que fueron las personas que no nos contestaron, que es más que nada la pata política sería del ministerio. Hoy nos recibió la Dirección de Talento Humano, que es la encargada de la gestión de todas las residencias, por fuera más que nada de lo que es lo salarial. No nos dieron una solución, ninguna respuesta, no tenían una oferta concreta para ofrecernos, pero nos pidieron un lapso de 5 días y el jueves nos prometieron volver a tener una nueva reunión con una propuesta concreta a lo que nosotros pedimos. No nos dijeron números, no nos dieron porcentajes, nos estuvieron dando una idea que está muy desfasado de lo que estamos pidiendo nosotros. Actualmente nosotros lo que pedimos es que de forma, por la emergencia económica que está sufriendo nuestro salario, se aumente un 35%, que ni siquiera llega a ser lo que perdimos de poder adquisitivo, pero por lo menos para que nuestros compañeros residentes de primer año puedan tener un salario de 900.000 pesos básicos, ¿sí? Como en mano. Nosotros no cobramos extras por las guardias, no nos pagan extras, o sea, ese es el salario que tenemos y estamos pidiendo eso. Y pidiendo eso, sigue habiendo de su parte una decisión de, al parecer, no darnos esa respuesta. Pero bueno, vamos a tener paciencia, esperaremos que nos responden y qué oferta nos dan el jueves, y mientras tanto seguimos visibilizando la situación, porque esto no termina. Agustina, para que le quede claro a la audiencia, ¿cuáles son las funciones y las responsabilidades de un médico residente en un hospital, por ejemplo, como el Garrahan o como el Posadas? Mira, justamente médico, porque viste que mucha gente a veces piensa que nosotros somos estudiantes. Exacto. Nosotros ya somos médicos recibidos, estuvimos estudiando entre 7 y 8 años, depende obviamente donde uno haga la carrera. Y estamos haciendo la especialidad, uno se está especializando en determinada especialidad. En mi caso, pediatría, nosotros trabajamos a la par con los médicos de planta. Yo soy la médica que te recibe en la emergencia, en la guardia externa, desde un catarro hasta una situación de emergencia con riesgo de vida, en las terapias, en la sala de internación. Es un trabajo codo a codo con los médicos pediatras de planta. Así que nada, es eso básicamente. Nada más ni nada menos. Sí, digamos que los residentes de los hospitales nacionales tienen unas responsabilidades similares a los que pueda tener un residente en un hospital municipal o en un hospital provincial. Las tareas son las mismas. Las tareas son las mismas. ¿Cuánto gana? Obviamente que cada hospital tiene su complejidad. El nuestro es un hospital de alta complejidad, pacientes oncológicos, pacientes, o sea, va variando la complejidad de atención, pero es lo mismo las tareas que realizamos. Ajá. Y al cobrar más un residente de un hospital municipal o provincial, ¿qué está pasando con los residentes? ¿Hay solicitudes para hacer residencias en los hospitales nacionales o los médicos prefieren irse a los municipales o provinciales? El tema que pasa con eso es que es lo que vamos a ver ahora, porque esta diferencia tan abismal que hay entre un residente municipal, por ejemplo, provincial y nacional, se vio en este último tiempo. Nosotros, de hecho, antes estaba invertida la relación. Los residentes nacionales eran los que más cobrábamos y eran los puestos, no solamente por el renombre de estar en un hospital nacional, y porque son hospitales importantes y de alta complejidad. De alta complejidad la mayoría, volumen,
Claro, el Posadas es un hospital grandísimo que recibe no solamente todo el sector del oeste de la provincia de Buenos Aires, sino de todas partes también del país. Lo mismo el Hospital Garrahan, y por eso tienen la jerarquía nacional, pero sino también porque había mejorado francamente los sueldos nacionales. En este caso, recién ahora se va a empezar la readjudicación, van a entrar en septiembre los nuevos residentes, ya se rindieron los exámenes para el ingreso a las residencias y las readjudicaciones van a ser ahora, las adjudicaciones van a ser en 15 días, o sea, los residentes que van a entrar van a elegir recién ahora en 2 semanas los lugares donde quieren ir. Y francamente es algo que nosotros además estamos diciéndole a las personas encargadas en el Ministerio de Salud la preocupación que tenemos nosotros que los puestos no se cubran. Y eso es una realidad. Más allá de que a uno le dé orgullo formar parte del Hospital Garrahan, del Hospital Posadas, hay una realidad, hay una crisis económica y la gente tiene un sueldo de 680.000 versus uno de 900.000. Lógicamente, con la realidad de pagar un alquiler de 600.000 pesos, uno va a elegir los hospitales municipales o provinciales por sobre los nacionales. Y eso también habla de la importancia que le están dando a la salud, porque se está hablando del desfinanciamiento de forma indirecta que se le está haciendo a la salud. El ministro, que por si la gente no lo conoce, se los presento, el ministro de Salud se llama Mario Russo, dijo hace unos días, refiriéndose al Hospital Posadas, que era una cueva de militantes. Y esto tuvo como consecuencia 88 despidos en ese centro, con la importancia que vos acabás de referir que tiene. ¿Están intentando vaciar la salud pública? ¿Esta es la lectura que ustedes hacen? ¿Que están intentando vaciar la salud pública nacional este gobierno? Yo creo que muchas veces yo no escuché hablar al ministro, sigue la semana pasada, el jueves, en un programa de televisión con el símbolo más, que es básicamente la misma entrevista que estás hablando vos, y ya te lo dice él. Él lo que está diciendo es la nueva línea del Ministerio de Salud es actuar como un órgano rector, dice él, y pone hasta en duda la continuidad de que los hospitales nacionales sigan siendo de jerarquía nacional, y habla de una posible transferencia de los hospitales nacionales a que formen parte de las provincias, ¿no? Y eso ya te está hablando del plan, de cómo ven la salud a nivel nacional. Nada, sus palabras ya lo dicen todo, creo yo, no hace falta ni que yo lo conteste. Sí, despidieron gente muy importante del Hospital Posadas, ¿no? Tengo entendido, eso de incluso la algunos... antes me quedó corto, porque hay gente de 30 años de trayectoria, 20 años de trayectoria, muy especialistas en determinadas cosas. No echaron a cualquier persona, eran médicos formados, que a veces hacían tareas que solamente era ese único especialista. Esa única persona. Sí. Por ejemplo, servicio de neumonología, 2 médicas especialistas en, por ejemplo, una intersticiopatía, que es algo que no abunda. Entonces ya te está hablando ahí, ¿viste? Del deterioro de la calidad, ya te habla eso. A lo que vamos. Te hago un par de preguntas más para cerrar, Agostina. Se habla siempre, obviamente por la magnitud que tienen, del Garrahan y del Hospital Posadas, pero hay otros institutos también que están comprendidos en esto, ¿no? No solamente estos 2 hospitales. Sí, obviamente que siempre se habla de estos 2 hospitales porque son los que más volumen de personal y de atención tienen, pero esto es una lucha a nivel federal. Dentro de los que pudimos movilizarnos, que nos nucleamos en el AMBA, está el Hospital Ramón Carrillo, el Bonaparte, está el Hospital El Cruce, un hospital muy importantísimo. Están además de otros hospitales como el Bicentenario, también están las instituciones. El Malbrán también está. Malbrán, AMAT, epidemiología en sus diferentes áreas. Hay epidemiología en Santa Fe, en Mar del Plata, acá en el Ministerio de Salud de la Nación, los hospitales de Calafate, que se unieron también al reclamo. Así que sí, somos varios hospitales nacionales e instituciones nucleadas y que también movilizaron hacia el Ministerio hoy, acompañándonos en este reclamo. Bueno, ¿y cómo va a continuar esto, Agostina? En este caso vamos a ir a la reunión el jueves y según lo que nos propongan, nosotros no vamos a bajar los brazos. Nosotros estamos pidiendo una recomposición acorde a la realidad, no estamos pidiendo nada ilógico,
así que nos mantendremos firmes en nuestro petitorio y veremos qué nos proponen ellos. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, esperemos que se los escuche y que se les pague lo que corresponde. Simplemente mencionar, pero si estoy equivocado, ustedes cobran entre 2.500 y 3.000 pesos por hora de trabajo, y esto incluye guardia, sábado, domingo, feriado, lo que sea. Es una barbaridad. Esperemos que los escuchen y que esto, porque esto en definitiva termina también repercutiendo en la salud de los argentinos. Un médico totalmente mal pago no es lo mismo que alguien que está haciendo su trabajo sin la preocupación de saber cómo va a ser para llegar a fin de mes, ¿no? Totalmente. Es lo mínimo. Te agradecemos muchísimo, Agostina, y por supuesto vamos a seguir en comunicación para ver cómo se resuelve esta situación. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio. No, por favor. Era Agostina Fiandrino, residente de tercer año de pediatría del Hospital Garrahan en La Vuelta Completa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Una piba con la remera de Greenpeace. Temazo, ¿no? ¡Pah! Temazo. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Último Bondi de Finisterre, ¿no? ¿Es el disco? Sí. Último Bondi de Finisterre, si no le erramos, Sí. claro. Sí. Allá Mariano te hace que sí con la manito. Sí, claro. Otro ricotero. Víctor nos dicen acá por el WhatsApp 11 3200 0530. Víctor, cada vez que escucho a Manuel Saralegui aprendo un montón. Y eso que tengo 2 posgrados y un doctorado. Gracias, abrazo, nos dice Javier de Muñiz. Bueno, gracias, Javier. Toda tuya. Un abrazo grande, loco, un abrazo grande. Jorge Lescano nos manda un montón de recortes de prensa, entre otros, bueno, haciendo referencia a algo que mencionábamos, que es la nueva suba récord del dólar blue, que superó los 1.500 mangos en el día de hoy. André, Víctor y equipo, queridísimas y queridísimos, abrazo grande y soberano de Marce del Delta, les queremos mucho, mucho, mucho. Buen fin de Pertuti, buen fin de para ustedes también, y después nos cuentan cómo la están pasando y dónde, porque ustedes siempre andan por lugares que es decir, del Delta no quiere decir que siempre estén ahí. Hola Víctor, Manu Cumpas, excelente programa. Uno de los temas que instala la derecha a través de los medios hegemónicos es que Alberto es igual a Cristina y eso nos resta. Abrazo, dice Fernando de Quilmes. Tiene razón Fernando de Quilmes. Es cierto que el gobierno de Alberto Fernández es una responsabilidad colectiva, pero no es lo mismo. La dirección política del gobierno la tomaba el señor presidente de la Nación. Exacto. Susana de Floresta nos dice excelente columna, muy buena, abrazo para todos. Después, bueno, nos llegan un montón de mensajes por las entradas de Ana, de Analía, que dice, hola, la vuelta, los escucho hace mucho, que no escribo, pero quiero las entradas, dice Analía. Está muy bien, Analía. Daniela también quiere las entradas, Maxi también quiere las entradas. Saralegui Grosso, hermosa y pensante columna. Wow. Nos dice Carmen de Monte Castro. Hola, mi nombre es Julia de Lomas de Minador. Quiere las entradas para Seré. Mañana es mi cumple y me encantaría festejarlo yendo al teatro. Nos dice Julia de Lomas del Mirador, creo. Exacto. Bueno, y
siguen los mensajes, les agradecemos mucho a todos. Sergio de la Cera nos dice: Víctor, 2.500 la hora cobran y con el impuesto a las ganancias menos profesionales va a haber. Diego de Corrientes dicen: cuando puedan, imperdible, y nos manda un video de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. Un pedazo lo estuvo pasando, ¿sí, no? Pablo Caruso hoy, sí. Pero sí, impresionante, reflejando el malestar, ojo, que no solamente tiene Marcelo Bielsa, que tienen con lo que ha sido la organización de la Copa América muchos directores técnicos. Sí. El tema es que no los dejan hablar. Y a Marcelo Bielsa es más difícil hacerlo callar, porque Scaloni salió una vez y se quejó de las canchas, sí, y le dijeron: listo, una vez y no hables más de esto. Y una de las cosas que dijo Marcelo Bielsa es: después nos vienen las venganzas deportivas por lo que decimos. Pero bueno, sí, es muy buena, Diego, esa. Bueno, les agradecemos mucho. Siguieron enviando mensajes: Grupo A, Grupo H, María Cristina Ortiz, bueno, y otros que se identifican con el teléfono y no nos dicen su nombre. Villa Mancay, andan por Calamuchita, Marce del Delta. ¿Viste? Te dije que no andaban por el Delta. 19 horas 40 minutos, nos vamos a una comunicación. Anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y a quien tenemos del otro lado del teléfono es precisamente al dramaturgo y al autor de esta obra Seré, que les mencionábamos hoy, que se está ofreciendo en el Teatro del Pueblo, y además un querido amigo, Lautaro Delgado, Team Rook. Hola, Lautaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo y Manuel Saralegui te saludan. Hola, Víctor, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por atendernos y bueno, charlar un poquitito de esta Seré, que viene hace un tiempo ya en cartel, que ahora está en el Teatro del Pueblo, que tiene sus antecedentes sobre el tema en una película en la que vos también actuaste, originalmente en un libro, pero que vos, me da la sensación que acá le diste una vuelta de tuerca distinta a este hecho puntual, que es la fuga de la mansión Seré. Sí. ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Cuál fue esa cosa distinta que quisiste decir con Seré ya desde el título? Bien, sí, así como vos lo decís, Víctor, ya el título remite tanto a Mansión Seré como al verbo ser, ¿no? Al futuro simple, ser en el futuro, la posibilidad de ser en el futuro. La obra, el germen de la obra sucede en un hecho muy puntual que tiene que ver, yo después de haber grabado Crónica de una fuga, ahí lo conocí a Guillermo Fernández, compartimos el rodaje juntos, yo tomo el testimonio de Guillermo Fernández para hacer la obra, lo que ustedes escuchan en la mayor parte de la obra es el testimonio de Guillermo Fernández, que es una persona que estuvo secuestrada en la mansión Seré y logra fugarse un 24 de marzo. Pero yo hice otro personaje, hice de Carlos García. Carlos García da su testimonio en el 2014 y me invita a presenciar el juicio. Va su testimonio. Y ese momento fue un momento muy extraño, de una realidad muy alterada, porque todo lo que él decía yo sentía que ya lo había vivido, como si él lo que estuviera contando yo fuera el que lo vivió. Y bueno, realmente fue una experiencia muy perturbadora, porque mi cuerpo empezó a temblar, empecé a transpirar, no sé si fue un ataque de pánico o qué, puede ser considerado también como, no sé, un acto mágico, no sé, raro, pero sentí que el cuerpo estaba dividido, como cuando uno se sueña en un sueño que se sueña afuera del cuerpo. No sé si les pasó alguna vez de eso, soñarse y soñarse afuera del cuerpo. Bueno, esta sensación la tuve pero despierto, así que medio fuerte fue. Y dije, bueno, con esta sensación digo, ¿qué es esto? Y ahí surgió la idea de
Otra forma de representación, lo consideré eso, una, digamos, es como una, otra forma de contar la misma historia, ¿no? Como otra forma de representación. Yo tomar una voz y poner mi cuerpo. En un momento iba a ser la voz de Carlos García, porque yo había hecho de Carlos García. Claro. Entonces dije, bueno, ¿cómo sería ser de Carlos García poniendo mi cuerpo, pero poniendo su voz? Finalmente, por muchos temas burocráticos, no conseguí el testimonio de Carlos García, tampoco conseguí el testimonio de Guillermo Fernández, el del 2014, conseguí el de Guillermo Fernández, el del 1985. Creo que seré, más allá del relato, del testimonio de Guillermo, que es desgarrador, doloroso y necesario reactualizar, en el sentido de reactualizar la historia, ¿no? Sacarla de ese de esa cuestión media como de dato de museo, que a veces se transforma en historia, como un dato museístico, ¿no? De pasó esto, y como si uno tuviera una distancia con eso. Esta forma de hacer seré, para mí, lo que trata es de desautomatizar lo sucedido y volverlo presente también, ¿no? Pasado, presente y futuro creo que se conjuga acá, porque también deja como interrogantes en el accionar de nuestro presente y hacia el futuro. Sí, eso es algo que se percibe, ¿no? Como lo decíamos desde el título, pero de que alguien puede ver esto desde afuera sin llegar a presenciar la obra como algo que relata un hecho de un pasado oscuro vinculado a la dictadura. Sin embargo, el relato tuyo y la actuación tuya está muy relacionada también con el presente y también con lo que puede llegar a pasar en el futuro. Es decir, no es algo que esté detenido en el tiempo, el relato respecto a lo que ocurrió en Mansión Seré y lo que puede llegar a ocurrir más en las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Mirá, creo que Seré, además, es un experimento y es un estudio sobre el sonido, sobre la voz y sobre la palabra, sobre el poder de la palabra, y sobre el poder mágico que también tiene la palabra, ¿no? El abracadabra que dicen los magos, y que la etimología de la palabra abracadabra es iré creando conforme hable, o sea, una forma de como si la palabra pudiera crear realidad también, pudiera materializar el pensamiento. Esa es la etimología de la palabra abracadabra. Y esto se cruza inmediatamente con algo que sucedió en Seré, que es cuando Guillermo estaba abriendo la puerta para hacer una prueba, ¿sí? Claudio Tamburrini le dice, bien Houdini, por el gran mago Houdini, por el mago escapista. Y Houdini nació un 24 de marzo también. Exacto. O sea que el golpe fue el 24 de marzo, ellos se fugan un 24 de marzo, y Houdini, aparte, nace un 24 de marzo. Eso crea metáfora todo el tiempo en el relato. Y hago mucho hincapié en esto, porque hay mucha gente que tiene miedo de ver Seré, porque sé que es un espectáculo muy fuerte, muy fuerte y muy en el sentido muy poderoso poéticamente, ¿no? Pero justamente creo que poéticamente y estéticamente, además de ideológicamente, tiene mucho valor. No es un espectáculo panfletario, ¿sí? Yo creo que tiene mucho humor la obra. Guillermo Fernández, yo lo digo en el momento de la obra, es un Groucho que se fugó de la muerte. Groucho porque por Groucho Marx. Guillermo tiene mucho sentido del humor cuando habla, es muy inteligente, muy irónico, y esto es algo que él me pidió
Me dice, por favor, Lautaro, no quiero que sea una obra lacrimógena, es lo único que te pido, quiero que la gente pueda reírse. Le digo, ¿qué? Bueno, y él me contó, mirá, nosotros también, y esto es algo muy que tiene que ver con el instinto de vida, también nos reíamos ahí adentro, por más que y era nuestra forma de sobrevivir a esa pesadilla. ¿Sí? Pero creo que también la obra habla sobre cómo los medios de comunicación masiva, los medios de masa, pueden coercionar las conductas, los pensamientos, cómo somos dichos, cómo sin darnos cuenta a veces somos repetidoras, ¿no? Cómo los medios de masa generan este sentido común que muchas veces por no tener pensamiento crítico la gran parte de la sociedad queda inmersa en un relato que le es totalmente ajeno y además que va totalmente en contra de su propio bienestar y en el bienestar de la sociedad, como esta pesadilla que estamos viviendo, ¿no? Exacto. Vos sabés, sí, Lautaro, te quería comentar que justamente hoy Manuel Saralegui hizo su columna basado fundamentalmente, de alguna manera, en algo que vos estás diciendo con otras palabras, que es la disputa del lenguaje. Esa disputa del lenguaje que hay que dar, que crea sentido y que en definitiva, si uno termina usando el lenguaje que tratan de imponerte desde el poder o desde los adversarios, lo termina naturalizando y lo termina imponiendo como real, que es algo también de lo que vos venías diciendo recién. O sea, ese lenguaje, ese sentido que crean los medios y que uno termina repitiéndolo, en algunos casos inocentemente, pero convirtiéndolo en la naturalización de lo que es la realidad, del sentido común. ¿Viste? Cuando te hablan del sentido común, en realidad lo que te están hablando es de algo que se naturaliza como una verdad impuesta, pero que no necesariamente es lo real, lo que está sucediendo. Totalmente, totalmente. Bueno, esto, digo, no es algo que yo haya inventado, justamente como vos decís, esta persona también estuvo hablando de este tema y es algo que los semiólogos y los analistas del discurso lo analizan profundamente, como Roland Barthes, cuando en su libro Mitologías y en tantos otros diferencia lo cultural de lo natural, ¿no? Que muchas veces naturalizamos algo que es totalmente cultural. O sea, nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos dormir, necesitamos tener relaciones sexuales y un montón de otras cosas. Pero ¿cómo comemos? ¿Qué comemos? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo tenemos nuestros rituales amorosos? Eso cambia de cultura a cultura y de época en época. Y esto es algo que también habla Bakhtin también, ¿no? De cómo la cultura coerciona, y otros muchos sociólogos y lingüistas, cómo la cultura coerciona el comportamiento, cómo amolda el comportamiento, y eso tiene que ver con la actuación. Por eso yo siempre digo que los actores somos meta-actores, porque actuamos sobre nuestra propia actuación. Cada uno tiene su nombre, su marco histórico, su época, bueno, pero la gente, no los actores, sino la gente, actúa de forma distinta, en distintas épocas, se vestían distinto, y eso genera comportamiento distinto. Y digo, y cuando yo hablo, cuando digo esto de esta es una posibilidad de fuga, Guillermo creó sin saberlo un tutorial de fuga, un manual de supervivencia. Estoy hablando del lenguaje. Es eso la obra, ¿no? Es además de una obra un manual de supervivencia. Totalmente, totalmente. Y quiero aclarar que la obra está codirigida y es una codramaturgia, sí, que es de Sofía Brito y
mío, ¿no? Exacto. También de mi autoría. Que le mandamos un abrazo grande a Sofía también. Bueno, gracias. Bueno, eso es un trabajo en colaboración que hicimos como equipo creativo y bueno, la verdad es que teníamos mucho miedo también, porque es un tema muy delicado y yo en particular, Sofía también, pero tenía mucho miedo a la reacción de la gente, ¿no? ¿Cómo es esto de que estás tomando la voz de otro y estás haciendo el ventrílocuo? Digo, es algo que podía quedar muy bizarro también, ¿no? Está muy en el límite, pero bueno, la verdad es que creo que también en el arte uno tiene que arriesgarse y dar su forma poética y estética sobre lo que está haciendo, ¿no? Creo que el espectáculo está a la altura, la convocatoria de la gente es maravillosa. El otro día, perdón, se quiero mencionar, yo creo que vos ibas a venir, Víctor, y al final no pudiste. No. Se hizo Seré sobre las ruinas de la mansión Seré. Sí, exactamente. Que fue una experiencia metafísica en Castelar, una experiencia que yo le tenía realmente mucho respeto, mucho miedo en el sentido de cómo se iba a recepcionar, ¿no? Y esto lo hablé con Guillermo Fernández y con Carlos García, y ellos fueron muy contundentes, nos dijeron, mira, nuestros compañeros y compañeras que no están, estarían muy agradecidos de que estés haciendo Seré ahí, sin que los estés, digamos, que estén presentes en ese acto mágico que es el teatro también, ¿no? Bueno, Lautaro, la obra está ahora los domingos en el Teatro del Pueblo, en la Valle 3636, en la ciudad de Buenos Aires, a las 20 horas. Sí. Por supuesto que tenemos que agradecerte, ¿no? Sí. Este domingo tenemos un partido difícil, porque justamente juega la selección argentina a las 9. Pero juega más tarde. Sí, juega más tarde y bueno, se pierde media hora. Claro, vamos. como mucho se van a perder media hora y es un espectáculo que vale la pena. Como decías vos, sos el performer, Lautaro Delgado, la escenotecnia es de Ricky Salguero, la iluminación de Ricardo Sica, el diseño Mansión Seré de la maqueta es de Gustavo Brito y son los papás de Sofía. Adriana Yasky es la productora ejecutiva, le mandamos un beso también a Adriana, y la dramaturgia, como vos decías, y la dirección está a cargo tuyo y de Sofía Brito. Lautaro, te agradecemos mucho. También, por supuesto, te agradecemos mucho el par de entradas que tenemos para nuestros oyentes y seguramente nos vamos a estar viendo el domingo allá en el Teatro del Pueblo. Encantado, qué honor que vengan, y ese también es un espacio de ustedes que están con sus palabras y con sus discursos haciendo arte también y generando fuga. Así que felicitaciones a ustedes. Gracias, Delgado. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Hasta luego. Era Lautaro Delgado, Team Rook, en comunicación con La Vuelta Completa. Y bueno, son 19:57 y ya el escribano, en este caso no doctor, escribano, Diego Mayo, hizo el sorteo correspondiente con todos los mensajes que fueron llegando, y la ganadora de las entradas es María Cristina Ortiz. Últimos 3 del DNI, 353. Tiene que estar allí en el Teatro del Pueblo este domingo a las 19:30 aproximadamente, media horita antes, 20 minutos antes. El Teatro del Pueblo es en la Valle 3636 de la ciudad de Buenos Aires. La obra dura 75 minutos, así que si alguien quiere ir a verla, lo que se va a perder del partido son apenas unos minutitos. Así que, bueno, lo reiteramos. La ganadora es María Cristina Ortiz y va directo al teatro a buscar las entradas. Manuel, fuerte lo de Bielsa hoy, ¿no? Fuertísimo. El último revolucionario. El último revolucionario. También hablando de alguna manera de lo que hablaste vos y de lo que hablaba Delgado, del significado de las palabras y de quién maneja el sentido común en esto y quién termina imponiendo la verdad en base al poder que maneja en su prédica, ¿no? Pero bueno, el domingo, Argentina-Colombia, la final a las 21 horas de esta Copa América. Esperemos con la mejor suerte para Argentina. Es parejo el partido. Yo no diría que es
tan favorito Argentina, es parejo. Colombia viene jugando muy bien, ¿eh? Sí. Aparte viene de victorias importantes, digamos, ganar al Uruguay no fue moco de pavo, es un equipo sólido que ha consolidado un estilo de fútbol. 28 partidos invicto. 28 partidos invicto, y es cierto también que la Argentina, por supuesto, ha tenido una trayectoria importantísima en los últimos años. Uno solo puede esperar por lo mejor, agradecerle a este equipo que nos ha dado tantas alegrías, ¿no? Sí. Sobre todo también va a estar teñido el partido por la despedida de Fideo Di María. Una locura. Lo que está selección. Jugando el Fideo Di María es una locura que abandone la selección. Uno les pide una más y nos jodemos más. Claro. Pero también digo, aprovechar para disfrutarlo, ¿no? Independientemente del resultado, estamos viendo una de las selecciones más bonitas que le ha tocado a la Argentina